Dominio de una función. Para sacar el dominio de la siguiente función, que es en este caso 8x más 7, simplemente podremos agregar cualquier número de todos los números negativos y entre los números positivos, lo que quedará definido como x está dentro de los números infinitamente negativos y los números infinitamente positivos. A continuación tenemos la función de raíz de exactamente lo mismo, que es 8x más 7. Para aplicar en este caso un rango en el cual la función pueda ser evaluada, tendremos que recordar que no puede haber raíces negativas. Entonces simplemente tiene que haber un número en el cual no se pueda tocar las raíces negativas, que en este caso necesitamos un número que nos dé que sea mayor a 0. Como podemos observar, el primer número que se nos puede ocurrir negativamente es menos 1. 8 por menos 1 es menos 8, y esto más 7 nos da un resultado menos 1, lo cual no puede ser una raíz. Pero si aplicáramos un número menor al menos 1, nos da un número que es menor al 7, lo cual nos da un número positivo, lo que se puede hacer como una raíz. A continuación tenemos la siguiente función. Función de x es igual a 1 sobre 2x más 4. Como podemos observar, la función esta vez tenemos 1 sobre 2x más 4. Para desarrollar esta función no puede haber una determinación. Puede haber un número 1 sobre cualquier otro número, pero si nos da como resultado 0, simplemente este número deja de existir. Por lo tanto, al dejar de existir no podemos evaluarlo. Entonces necesitamos un número que nos dé cualquier número debajo. Como podemos observar, el primer número que se nos ocurre para que nos dé 0 es menos 2. 2 por menos 2 más 4 nos da 0. Entonces, podemos evaluarlo desde los números menos infinito hasta menos 2, recordando que el paréntesis son los números que no tocan, y en esto viendo que el número que no toca es el menos 2 para que así no dé 0. Y exactamente aquí podemos evaluar números desde el menos 2.1, menos 8, menos 3, y esto está unido hacia el menos 2, recordando que no puede tocar el menos 2 para que así dé un valor concreto y no de una indeterminación. Entonces podemos usar menos 1.8 o hasta el número 1.000.000, y esto es hasta el infinito. A continuación tenemos la siguiente función: 1 sobre raíz de 2x más 4, recordando que no puede haber indeterminaciones. Entonces aplicaremos de igual forma el criterio, pero aquí con una excepción, que es en este caso una raíz. Entonces tiene que ser necesariamente un número que, si bien no pueda dar una indeterminación, pero que no sea negativo, pues al ser raíz no puede existir en este caso una raíz negativa. Ok, entonces podemos pensar en un número que no sea menos 2 por menos 2, que nos da más 4, pero puede ser un número que sea desde el 1.9, desde el menos 1.9 hasta el infinito. Y entonces, esto es el criterio para el dominio de una función. Tenemos la siguiente función: 1 sobre x menos 6. Para sacar el dominio de esta función podemos, de irracional, podemos hacer la siguiente ecuación, que es en este caso x menos 6 es igual a 0. Sacamos el 6 y esto nos queda como x es igual a 6 positivo. Entonces esto representa que cualquier número dentro de los reales que no sea excepto el 6 nos puede dar el valor de nuestra función, para que así no nos dé, como habíamos antes comentado, una indeterminación. A continuación tenemos la función de 7x más 8 sobre x al cuadrado menos 5. Despejaremos el x al cuadrado menos 9. Despejaremos el x al cuadrado menos 9 igual a 0. Nos queda como resultado x al cuadrado es igual al 9. El cuadrado de nuestra operación saldrá fuera como raíz, lo que nos da como resultado x igual a raíz de 9. X es igual a 3 más menos, recordando que puede haber estas siguientes variaciones en una raíz, en los resultados de una raíz. Muy bien, entonces el dominio de la función en este caso nos da como todos los números exceptuando cualquiera de los que sean más o menos 3. A continuación tenemos la función radical. Tenemos la primera función, que es en este caso una raíz impar, la raíz cúbica de x más 2. En las raíces impares cualquier de los valores existen para todo r.
así simplemente cualquier número dentro de los números reales puede ser el resultado de la función del dominio de una función cuadrática. Pero en el caso de una función par, que es en este caso función de x al cuadrado, de raíz al cuadrada de x a la menos 5, tendremos que recordar que no puede haber raíces negativas. Entonces necesitamos números que, de nuevo, no de negativos. Entonces necesitamos un número que sea como representado en la siguiente ecuación: x a la menos 5 debe ser mayor o igual a 0. Entonces, de una vez despegando, el x a la menos 3 nos da, de nuestra ecuación nos da x debe ser mayor o igual a 5, dejándonos con el dominio de la función, que puede ser un número que, si bien toca 3, que si bien toca 5 como representa el corchete, hasta el infinito, para que así nos dé una raíz positiva. Tenemos la siguiente función: raíz cuadrada de x al cuadrado menos x a la menos 6. Esto lo podemos representar para que nos dé la raíz de esta función cuadrática de x al cuadrado menos x más menos 6 debe ser mayor o igual a 0. Lo que haremos a continuación será factorizarla. Entonces nos da x al cuadrado menos x a la menos 6. Esto factorizado nos da como resultado x a la menos 3 por x a la más 2. Y para pasarlos en nuestros primeros resultados, que es x a la 1 es igual a 3 y x a la 2 es igual a menos 2, simplemente igualaremos la ecuación para así sacar el valor de x. Entonces, evaluaremos, empezando desde el valor más pequeño, que es nuestra base, que es en este caso menos 2. Entonces evaluaremos desde el finito hasta infinito. Entonces, en este caso evaluaremos desde menos infinito hacia menos 2, como nos dicta el número más pequeño. Desde menos infinito hasta menos 2 tenemos el número menos 10. Evaluaremos primero con este número menos 10, lo que nos da como resultado x menos 10 al cuadrado, nos da como resultado 100, menos 10 nos da 90, menos 6, esto nos da 84. Y esto es un número mayor a 0, entonces la condición de menos infinito hacia menos 2 se cumple, y para calcular nuestro dominio en este caso es positivo. Pero si lo evaluamos en 0, nos da 0 al cuadrado menos x es igual a 0, y esto menos 6 nos da un negativo, lo cual en una raíz no se puede aceptar. Entonces nuestro intervalo tendrá que ser desde el menos 8, menos 2 en paréntesis, sin tocar al menos 2, porque a partir de ahí ya se incumple nuestra raíz. Y a continuación evaluaremos de un número del 0 al 3, que es en este caso lo que obtuvimos de nuestra factorización. A partir del 3 podemos notar que es 3 al cuadrado menos 3, que es 9, menos 3 y menos 6. Esto nos da un resultado igual a 0. Pero con los números una vez de adelante, ya sean el 3.1, el 4, el 5 y el 6, se cumplen. Entonces colocaremos un paréntesis en el 3 para que así representar que no podemos tocar al 3, para así cumplir con el valor de nuestra raíz, que debe ser necesariamente positiva. Ahora, tenemos las fracciones radicales. La función de x es igual a 7x más 8 sobre la raíz de x a la más 8. Tenemos x a la más 8 debe ser mayor a 0. Despejamos el 8. X debe ser mayor a menos 8. Eso nos indica que entonces el dominio de la función debe ser mayor a menos 8, y debe pasar a los positivos. Y ahora tenemos la siguiente función: 7x a la más 8 sobre raíz cúbica de x a la más 8. De igual forma vamos a despejar el x a la más 8, lo que nos dará como x es igual a menos 8. Y en este caso, recordando las leyes antes de las raíces, que en este caso las cúbicas pueden ser cualquier número de los reales, siempre y cuando estos no sean, una vez aplicando en este caso de las fracciones radicales, no sean el número que una vez despejando nuestra ecuación, que es en este caso x más 8, para así cumplir con el valor de las raíces. Entonces no serán exceptuando todos los valores excepto con los que habíamos despejado en nuestra ecuación, que es en este caso menos 8.
Vemos la siguiente, ahora la regla de correspondencia. La regla de la correspondencia es la forma en la que se relacionan unos más elementos con otro junto. A cada elemento del conjunto A le corresponde el doble de él, que es un elemento del conjunto B. Según este criterio podemos ver entonces que tenemos el siguiente conjunto: 1, 4, 7 y 12. Entonces simplemente tendremos que evaluar al doble para así evaluar el conjunto Y. El doble de 1 es 2, el doble de 4 es 8, el doble de 7 es 14 y el doble de 2 es 24. Entonces ahora evaluaremos con un ejemplo. Entonces ahora evaluaremos la regla evaluaremos la regla de la correspondencia en la siguiente función, que es en este caso 8x más 12, y el dominio es x es igual a 1, 2, 3 y 4. Entonces evaluaremos con 1, 2, 3 y 4. 8 por 1 más 2 nos da como resultado 11. Simplemente habría que sustituir el 1 en la parte x o en las variables lineales de nuestra ecuación. Entonces 8 por 2 es más 4 es 18. 8 por 3 más 2 es igual a 26. 8 por 4 es igual a 32, más 2 es igual a 34. Estos serán las evaluaciones en cada uno de nuestros valores. Y ahora, en una gráfica, tenemos la siguiente gráfica, que es en este caso, debemos reconocer que en el eje X, que es en este caso el primer valor de la, tenemos las coordenadas 1, 2, 3 y 4 como base. Y en este caso, para reconocer las coordenadas de la variable B, deben ser las que se relacionan con X, o las variables Y que están para así formar un punto. En este caso podemos ver que hay una intersección en los puntos 3, 4 y 5 y 6 de las variables Y, y esos van a ser los puntos de la regla de la correspondencia dentro de nuestra gráfica de 1, 2, 3 y 4. Los puntos que se intersectan tanto en el eje X que en un punto dado, como con el eje Y. Ahora, tenemos rango o dominio. Sacaremos el siguiente rango, o el rango de menos x al cubo más 1. Su dominio es menos 1,2 y su contradominio es menos 3,0,2. ¿Cuál es su rango? Para sacar este rango simplemente habría que sustituir. Primero evaluaremos en x a la menos 1 como lo dicta el dominio. Entonces multiplicaremos cada una de las variables x por menos 1. En la primera variable nos da 0 y en la segunda variable, que es en este caso 2, por el dominio que tendremos que sustituir, nos da como resultado menos 3. Entonces evaluaremos primero para aplicar la regla de la correspondencia en menos 1 y 2. Su rango es 3, menos 3, 0 y 2, que es en este caso el contradominio. Y como resultado, que es en este caso el rango que vamos a sacar, como resultado, que es lo que nos interesa sacar, que es en este caso el rango, lo que pondremos al último, que es en este caso 0 y menos 3. Y así se evalúa el rango y el dominio. Ahora evaluaremos el rango y el dominio de la siguiente función, que es en este caso la función de x es igual a la raíz de 2x más 3, y su dominio es 3 menor a x, y esto mayor o igual a 23. Muy bien, lo primero que tendremos que hacer será reconocer que el rango en este caso son los valores de y. Entonces lo construiremos a partir de los valores de x, que es en este caso, o el dominio, que es 3 menor a x mayor o menor a 23. Entonces pasaremos primero el dominio o el valor x, y lo que pretendemos hacer con esto es que se asimile a lo que es nuestro rango, que es en este caso la raíz de 2x más 3. Entonces tenemos 3 menor a x mayor o igual a 23. Lo primero que tendremos que hacer para así sacar el primer valor lineal de la raíz cuadrada es multiplicarlo por 2, para que así dé 2x, como dice la raíz. Entonces nos da 6 menor a 2x mayor o igual a 46. Y a continuación le sumaremos un más 3 para así igualar lo que es el valor completo dentro de nuestra raíz, que es en este caso 2x más 3, y siendo lo mismo con los valores afuera de lo que intentamos hacer que se parezca a la raíz. Y a continuación lo convertiremos en la raíz. Entonces nos sale raíz de 9
sobre raíz de 2x más 3 es igual a raíz de 49. Y esto nos da como resultado 3 menor a raíz de 2x más 3 mayor o igual a 7. Una vez ya resolviendo las raíces cuadradas. Y esto es lo que significa el 3 mayor a y. Y esto, como podemos notar, la raíz de 2x más 3 es igual a y. Y tenemos entonces 3 debe ser mayor a y debe ser menor o igual a 7. Entonces esto es lo que significa el rango. Entonces debe ser 3,7. Y el rango debe ser empezando por paréntesis y finalizando en corchete, para que así, como dicta, debe ser mayor a 3, al ser el paréntesis lo que representa que no puede tocar el número por el que está junto a la derecha o a la izquierda, y el corchete que debe ser menor o igual a 7, que es en este caso tocando, lo que nos dará el resultado de 7.